Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos Hola, hola. a otro jueves de lectura. Vamos a, vamos a comenzar hoy aquí, corriendo y llegando con los hijos. Voy a leer un poquito de salvia española, delicioso, mi Adaptive. Y vamos a continuar. Ayer nos quedamos en las reuniones de alfa y beta. Entonces, leímos el parrafito que hizo el jefe de residentes. Dice, voy a recordar el párrafo. Es importante asumir la responsabilidad personal, pero creo que podéis preservar este compromiso personal sin necesidad de que haya una persona ahí todo el tiempo. Leti, te voy a poner de coanfitrión. ¿Me podrías ayudar por si se necesita silenciar? Sí, claro. Gracias. Este residente, mm, es importante asumir la responsabilidad personal, pero creo que podéis preservar este compromiso personal sin necesidad de que haya una persona allí todo el tiempo. Algunos son de la vieja escuela y dicen, lo haré yo mismo. En mi opinión, es el equipo el que tiene que ocuparse de todo. Cada uno tiene que ser responsable de que la atención que reciba a los pacientes sea la mejor posible, pero eso no significa que tengamos que hacerlo todos nosotros. Este residente estaba desarrollando lo que Kellogg denomina identidad rebelde. Cada cultura, ya sea nacional u organizativa, está muy condicionada por su lenguaje. Entre los equipos reformistas de Alfa se incubó un nuevo lenguaje que reflejaba una nueva serie de valores. Vieja escuela frente a nueva escuela. Confiar en tu equipo frente a hacerlo todo tú. Ser eficiente frente a vivir en el hospital. En Alfa, los reformistas tenían el espacio y el lenguaje necesarios para desarrollar una nueva identidad. En Beta, no. Las lecciones están claras. Si quieres cambiar la cultura de tu organización, tienes que mantener a los reformistas unidos. Necesitan un espacio libre, necesitan tiempo para coordinar fuera de la vista de los residentes. Sin embargo, por extraño que parezca, tienes que dejar que la organización tenga un conflicto de identidad. Durante un tiempo, al menos, tienes que permitir que se produzca una lucha nosotros frente a ellos. Sabemos que esto viola nuestro principio de todos estamos en el mismo equipo. No es deseable, pero es necesario. Véalo como una muda de piel de la organización. Para fomentar esta muda de piel en su cultura, piense en todas las herramientas que definimos en la sección del camino. Primero, hay que modificar el entorno para poder ofrecer un espacio libre para la discusión. En Alfa, los equipos rotacionales tenían un lugar privado en el que podían reunirse y eso creó un espacio libre en el que podía crecer una nueva identidad. ¿Tienen sus reformistas un espacio privado en el que puedan reunirse y coordinar? En segundo lugar, hay que crear buenos hábitos. Recuerde la idea de los desencadenantes de la acción. Visualice cuándo y dónde va a ser algo importante. Los internos de Alfa establecieron esencialmente desencadenantes de la acción. Pensaban en lo que iban a decir y en cómo iban a actuar cuando llegaran las 21 horas y se iniciara el proceso de cambio de turno. Mentalmente anticipaban y ensayaban cómo iban a responder si surgía algún problema con el residente de la noche. ¿Han participado y ensayado los miembros de su equipo cómo van a reaccionar cuando se encuentren con algún tipo de resistencia por parte de la vieja guardia de su organización? Por último,
Hay que aprovechar la fuerza de grupo. En Alfa, los líderes ayudaron a los reformistas a reunirse y los reformistas crearon un lenguaje, como vimos en los ejemplos del conductor designado y de Fataki, que les permitió hablar de sus valores con los demás como líder. Como líder puede darles un empujón para ayudarles a crear este lenguaje, a encontrar maneras de articular lo que hay diferente y mejor en el cambio que están buscando. 9. Empezamos la sección del camino hablando del error fundamental de atribución, la tendencia a atribuir un comportamiento al carácter de las personas en lugar de a la situación. Vuelve a echar un vistazo al ejemplo del hospital universitario. En alfa, el 42% de los superiores apoyaban el cambio. En beta, el 66%. Casi todos hubiéramos apostado por beta. No muchos de nosotros, a la luz de los datos, hubiéramos pensado espontáneamente sí, pero ¿qué hay de las fuerzas situacionales? En los dos hospitales, el carácter individual estaba en conflicto con las fuerzas situacionales y las fuerzas situacionales ganaron. Esto nos lleva de nuevo al estudio de la campaña de recogida de alimentos, en el que un malvado con instrucciones claras fue más caritativo que un santo con instrucciones genéricas. La línea entre los santos y los malos no estaba tan clara como podíamos pensar, ni tampoco lo estaba la línea que separaba a los que apoyaban la reforma del hospital de los que se resistían a ella. Si el camino correcto puede transformar un malvado en un santo, entonces el camino correcto también puede transformar a un enemigo del cambio en un aliado. Vamos a comenzar el capítulo 11. Seguir adelante con el cambio. 1. Un viaje largo empieza con un solo paso. Como cliché, no está mal, pero ¿sabe qué más empieza con un solo paso? Pero solo un paso no garantiza que acabe completándose el largo viaje. ¿Cómo conseguir que se siga avanzando, que se sigan dando pasos? Lo primero que hay que hacer es reconocer y celebrar este primer paso. Reconocer y celebrar que lo que has hecho ha funcionado. Has dirigido al jinete, has motivado al elefante, has allanado el camino y ahora tu equipo o tú estáis avanzando. Cuando se identifica un movimiento, hay que reforzarlo. En este sentido, podemos inspirarnos en una fuente un tanto extraña, los adiestradores de animales exóticos. La escritora Amy Sutherland estudió a unos adiestradores que enseñan a los delfines a saltar a través de los aros y a los monos a ir en monopatín. Se trata de unos viajes realmente muy largos. ¿Cómo empiezas a enseñarle a un mono a ir en monopatín? Buen punto. La respuesta no incluye los castigos. Actualmente, los adiestradores de animales raramente recurren al castigo, pues castigar a un elefante hasta que llega un momento en que te destroza. No, puedes castigar a un elefante hasta que llega un momento en que te destroza. Disculpen. Lo que hacen los adiestradores, sin embargo, es empezar definiendo un tipo de comportamiento y a continuación utilizar aproximaciones, es decir, recompensar cada pequeño paso hacia el destino. Por ejemplo, la primera hora del día del adiestramiento. El futuro monopatinador recibe un trozo de mango por no perder los nervios cuando el adiestrador mete la tabla en su jaula. Más adelante, recibe un trozo de mango por tocar la tabla. Luego, por sentarse en ella. Luego, por dejar que el adiestrador le empuje hacia adelante y hacia atrás. Mango, mango, mango. Centenares de sesiones después, tienes un mono hinchado de mango preparado para hacer una acrobacia con el monopatín. Mientras Amy Sutherland estudiaba a los adiestradores de animales, tuvo una revelación. Se preguntó qué pasaría si utilizaba estas técnicas con esas especies testarudas, pero adorables, que son los maridos estadounidenses. Inspirada por esta idea, escribió un divertidísimo artículo en la página web del Times en 2006, que llevó a la publicación de un libro sobre el mismo tema.
Frustrada por los pecadillos de su marido, Sutherland empezó a utilizar la técnica de las aproximaciones con él. No puedes pretender que un mono aprenda a dar vueltas en una sola sesión, del mismo modo que no puedes pretender que un marido estadounidense empiece a recoger los calcetines sucios del suelo con regularidad, solo los estadounidenses, ¿verdad? Solo por haberle elogiado por haber recogido un solo calcetín en una sola ocasión. Con un mono, primero premias un salto. Ay, no, perdón, es que está sutilmente comparando con un mono. A ver, control. Con un mono, primero premias un calcetín en una ocasión. Con un mono, primero premias un salto, luego un salto un poco más grande, luego un salto todavía más grande. Con Scott, el marido, empecé a elogiar cualquier gesto, por pequeño que fuera, cada vez que los tenía, si conducía un poco más despacio, si echaba los pantalones al cubo de la ropa sucia o si llegaba puntual a una cita. Y Scott, regodeándose en la apreciación, empezó a cambiar. Y ahora me da más risa porque como ahora sí puedo ver sus reacciones, sí me contagian. Esta teoría contrasta con una parte importante de la teoría de la mejora de las relaciones en el trabajo. Por ejemplo, seguro que alguna vez habrá tenido que hacer un test psicotécnico para un trabajo. La idea es que si conoces el carácter de tus colegas, es mucho más fácil que te lleves mejor con ellos y ellos contigo. Para algunos puede resultar muy útil, pero observe que se parece mucho a la teoría del error fundamental de atribución. Para mejorar tus relaciones, no tienes que saber si tu colega es un mandón o si le gusta complacer o si es un jefe pasivo-agresivo. Basta con apreciar y reforzar los comportamientos positivos de tus colegas, como hizo Sutherland con su marido, y confiar en que hagan lo mismo contigo. Al fin y al cabo, aconsejar la alienación de estilos y expectativas no puede ser la respuesta a todo. Un adiestrador de California enseñó a 6 elefantes a ponerse de pie en fila y a orinar cuando les daba la orden. ¡Qué impresión! Y no había hecho ni un solo test psicotécnico. El refuerzo es el secreto. Ay, permítanme. El refuerzo es el secreto para dar el primer paso de un largo viaje y luego el segundo, el tercero y el 100º paso. Y es un problema, porque a muchos se nos da terriblemente mal. Se nos da mucho mejor quejarnos que elogiar. En el trabajo nos encanta unirnos a nuestros colegas por una queja común. Sutherland llama a este comportamiento galanteo verbal. Voy a guardar esa palabra. Lo que funciona, lo que va bien, por pequeño que sea, y recompensarlo. Si quiere que su jefe o su equipo cambie, más vale que sea un poco menos tacaño con el mango. Para poder identificar y celebrar las aproximaciones, hay que estar escaneando el entorno constantemente. Hay que buscar pequeños rayos de sol y no es fácil. Nuestros jinetes por naturaleza se centran en lo negativo. Los problemas son fáciles de identificar, el progreso no tanto. Pero el progreso es maravilloso. Shamu no aprendió a saltar a través del aro porque su adiestradora se portara como una bruja con ella. Aprendió porque su adiestradora era paciente y dedicada y porque reforzaba cada uno de los pasos que daba en el camino. El psicólogo Alan Kasdin prescribe una serie de técnicas prácticamente idénticas para los padres. Kasdin urge a los padres a sorprender a sus hijos con un buen comportamiento. Dice, si quieres que tu hijo haga solo 2 horas de deberes cada día, no guardes tus elogios y recompensas hasta el día en que lo haga sin que se lo pidas. Lo que tienes que hacer es marcarle pequeños objetivos e ir aumentándolos poco a poco. Y cuando un niño no hace algo bien, Casdina aconseja, pregúntate, ¿puede que se deba a que en realidad era algo que yo quería que hiciera? Si la respuesta es sí, y casi siempre lo es, olvídalo y dile, fue genial que hicieras X. Casdin subraya que en ciertas situaciones
Los padres hacen este tipo de refuerzo instintivamente. Por ejemplo, cuando un niño está empezando a andar, le llenas de alabanzas cuando se pone de pie, le das la mano y le ayudas a dar unos pasos animando y exclamando, fíjate, estás andando, ya eres un chico mayor. Evidentemente todavía no anda, pero estás modelando ese comportamiento al reforzar las etapas que tenía que superar para andar. Hablemos claro, no le estamos diciendo que trate a sus colegas o a sus conciudadanos como si fueran monos o niños. Roger, el mes pasado gastaste menos. Eres un chico grande. El refuerzo no tiene que ser condescendiente y no tiene que venir acompañado de una dinámica de poder. Piense cómo le anima a un amigo en el gimnasio. Buen trabajo, venga, ánimo, una serie más. Pero el refuerzo exige tener una visión clara del destino, una visión que sea lo suficientemente inteligente cuando para reforzar los comportamientos brillantes cuando se produzcan. La lección más importante que podemos aprender de Casdin y de los adiestradores es esta. El cambio no es un evento puntual, es un proceso. No hay un momento en el que de repente un mono aprende a ir en monopatín. Hay un proceso. No hay un momento en el que un niño de repente se pone a andar. Hay un proceso. Y no habrá un momento en el que de repente su comunidad empezará a invertir más en su sistema escolar o a reciclar más o empezará a cuidar sus espacios públicos. Habrá un proceso. Liderar un proceso requiere persistencia. Un largo viaje requiere mucho mango. Pues les deseo mucho mango. Yo creo que nos quedamos ahí terminando la idea, la idea del mango y el adiestrador. Dejo ahí, voy a dejar de compartir. Ver qué nos comentan, qué tienen de... Hola, Hola, Rosy, buenos días. déjenme les doy de una vez mi resumen porque Ay, sí, lo pues, voy esperamos con ansias. tengo que salir en un ratito. Ahora, Déjame salgo para afuera porque luego mis hijos hacen ruidos. Pues de lunes me dejó muy impactada como de la pregunta que dice que qué hábitos debes fomentar como líder. Y del ejemplo que puso de la reunión, para que fuera más ágil, que todos tenían que participar primero. O sea, que no era como información privilegiada nomás de los líderes. Y dos, o sea, pues que tenía que ser como más rápida, más ágil. Entonces, porque había muchas personas, pues mejor como de pie y el hecho de que haya hecho como eso de ejercer la presión del grupo. Estaba muy padre. Porque sí, así como de que si todos empiezan a desesperarse, pues ya tú ordenas rápido tu idea y la comunicas. Y luego, me sorprendió mucho como de la directora de primaria de la violencia que vivía en su escuela y de cómo empezó a hacerlo, o sea, como, pues incluso haciendo o sea, uso de la fuerza pública de las policías para poder sacar a los papás literal que no fueran allá a gritonear y alterar su orden. Y, o sea, cómo, pues sí, o sea, cómo se le fueron ocurriendo esas ideas como de cantar la canción patriótica para que los niños estuvieran más tranquilos y cómo crearles, o sea, allanarles el camino ahora sí, llevarlos del caos a la calma y estuvieran dispuestos a aprender. Entonces, pues así como que me pregunté cómo es importante eso, ¿no? O sea, cómo hacer esas transiciones para poder estar dispuestos a aprender. Es que si es algo que se tienes que disponer. Y, otra pregunta también que me gustó mucho fue la de puedo crear una situación que saque lo mejor de esta persona. O sea, porque pues sí, a veces hay personas de las que no podemos sacar su mejor versión, pero como
Solo preguntarte cómo puedo hacer que esa persona saque su mejor de ella. O sea, como que ya es algo que, pues que te pone como en en esa disposición de crear, como un ambiente. Lo de la lista de tareas, me encantó mucho, o sea, porque sí, a veces lo que pasa es que la información no está clara y que a veces nos creemos que ya sabemos hacer las cosas. Entonces, por no tener como bien el paso uno, dos, tres, cuatro, pues nos perdemos, tenemos que dirigir el jinete. Entonces, eso, pienso que casi todos podemos pecar en algún momento de exceso de confianza y pues creamos como la situación más ambigua. Eso me gustó mucho el lunes. Del martes, el análisis que hace de la persona que se cae en el centro comercial. O sea, como cuando estamos en pareja o en grupo reaccionamos más lentos. O sea, de por qué tienes que pensar primero, ¿es un accidente? ¿O es una emergencia? ¿O es una broma? O sea, cómo te pones a pensar más porque como que te importa mucho cómo te ven a tu alrededor, como tu actuación y de cómo lo hacemos por imitación. O sea, del ejemplo que ponía del tenedor, que si no sabías cuál usar, pues el primero que lo hiciera, los demás deben imitar, porque el comportamiento es contagioso y es que pues sí, eso sí es verdad, somos muy así, muy imitadores los humanos. Y, y me llamó como también la atención eso del ejemplo que pone de que a veces no sabemos cómo actuar como la persona que tenía que introducir en la ópera para que entendiera bien la trama y entonces supiera cuándo aplaudir. Me dio mucha risa porque, porque sí es cierto, o sea, pues a veces te puedes perder o algo y así como, pues es que necesitamos una guía hasta para eso, ¿no? O sea, para ir a disfrutar como un escenario artístico así de esparcimiento, pues también necesitas como una guía. Fue muy cura esa etapa, porque sí, porque puede ser como que te veas inapropiado si haces como una expresión pues emocional cuando no es el momento apropiado. Y, y pues, no sé, eso sí, sí me hizo pues los ejemplos que dio también me gustaron de el conductor designado, cómo crearon como esa idea, ¿no? O sea, como 5 minutos o sea, el poder y la influencia que tiene en nosotros, pues las redes de comunicación, las redes sociales, los de estos, así de 5 segundos en una de esta imitando un comportamiento y entonces tú ya aceptas eso, ¿no? Y yo sí, así como que eso sí me ha volado la cabeza, porque fue como de que qué miedo, que Sí, tantos 5 segundos te están metiendo para que tú compres, para que tú hagas, para que tú te asumas, para controlar tu comportamiento y tus decisiones. O sea, y así de cómo después de tan poco tiempo, o sea, también eso disminuyó los accidentes como viales, ¿no? Y pues la idea del lugar de ahí también, o sea, del estigma social que no existía, o sea, fue como un ejemplo muy loco porque, o sea, estaba teniendo como consecuencias fatales, ¿no? O sea, y me llamó la atención como que el 80% decía que estaba como en contra, pero era una práctica que realizaba. O sea, como a veces, ¿cómo podemos ser a veces como doble moral o como contarnos una historia de nuestra propia vida que no es real? Así como que no, es que yo no estoy de acuerdo, pero yo lo hago. O sea, ¿cómo? No sé, como la incongruencia total de esa sociedad. Y, y pues me gustó mucho cómo lo resolvieron como de creando el personaje Fataki que podía ser como cualquiera, ¿no? Entonces, también el del John, el adicto al teléfono, o sea, mm, cómo así a veces vemos los objetivos como blanco o negro, o sea, y también el ejemplo del hospital que dio, del hospital que, aquí no registré cuándo era el miércoles, yo creo que ya era aquí el miércoles, no puse la fecha. Así de ella- las chicas que cometían errores por tener exceso de horas laborales, ¿no? O sea, y cómo pues el hecho de que tú estés ahí frente al paciente pues puede hacer que te concentres más y como las rutinas, o sea, como a veces sí el orden
no hacemos la reunión de cambio de turno en un cuarto, no, lo hacemos frente a los pacientes. O sea, cómo puede cambiar totalmente como la dinámica de trabajo aún en personas pues que viven así en condiciones inhumanos como laborales. Y pues hoy, pues el ejemplo de los elogios, o sea, de los elogios, o sea, creo que fue muy divertido, así es el tema, en lo de los calcetines y lo del mango, o sea, que necesitamos muchos mangos y pues sí, la verdad es que sí necesitamos porque pues cuando menos culturalmente creo que no es algo tan fácil de que aprendemos a enfocarnos así en lo positivo y en lo bueno que hacen cada vez las personas. Entonces, pues sí, eso la quería compartirles, que fueron como muy enriquecedores todos los ejemplos de cómo liderar a los jinetes y cómo, pues cómo mover a los elefantes, ¿no? Así con la presión del grupo. Así como ya estoy ideando unas cosas así como de presión de grupo familiar para que mis niños, es que yo tengo un niño de 5 y una de 3, entonces es como, a pesar de que no me gusta así como compararlos o como estar diciendo cosas, o sea, nunca los comparo, pero pues sí puedes hacerlo como de forma más sutil, ¿no? Así como esa forma, así como de presión social, como de ponerlos todos en círculo así de, no, pues sí, ya tiene que dinamizarse esta reunión, como ven. Y ya, eso es lo que quería Oh, compartir. sí, qué maravilla. Aparte estuvo muy padre porque nos vamos acordando de los días y quizá ahorita se nos refrescan más ideas, así que yo creo que estuvo genial que haya sido al inicio. Muchísimas gracias, están geniales. Vamos a ver aquí, que nada más veía que ponían los comentarios. Ah, gracias, Ale. A mangos duros de pelar, dice Ale, sí. Y que le encantan tus resúmenes. Sí, vamos a necesitar ir por cajas y cajas de mangos. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus reflexiones de esta semana? Ay, qué divertido el día de hoy, de verdad, Bere, gracias por esta lectura tan amena. Y, y yo realmente estoy tratando de aplicarlo en mi hogar. ¿Por qué? Porque yo me voy mucho a los ejemplos de adolescentes, que es como el caso mío, y algo que me encantó, porque estoy meditando todavía la parte del elefante. Entonces, me voy a regresar un poquito a esa parte. Y me encanta esta pregunta que dice, ¿cómo mantener al elefante motivado cuando no tiene, dice, ¿cómo mantener al elefante motivado cuando tiene por delante un camino largo y difícil? ¿Alguien se acuerda de esa respuesta? ¿Alguien se acuerda? Porque cuando yo llegué a esa pregunta dije, hasta aquí llego y después sigo como querer quedarme en suspenso de vengo por la respuesta. Bueno, la respuesta dice, la respuesta puede parecer extraña. Hay que crear la expectativa de fracaso, no de fracaso de la misión en sí mismo, sino del fracaso en la carretera. O sea, que esto también me recuerda el libro de Sin Límites, de Abrazar el Fracaso, que cuando uno se dispone a trabajar en un objetivo, en una meta, en una visión, en una misión, todo eso, saber con claridad hacia dónde quieres llegar, pero también tener presente que durante el proceso no va a ser perfecto. Va a haber errores, va a haber caídas y eso no nos tiene que desanimar, sino justamente saber que me voy a equivocar y que tal vez lo que yo tengo en mi mente no va a suceder. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos diferentes, ¿no? Aunque se hable en un general de los adolescentes o no importa de qué edad, pues no todos son iguales, ¿no? Entonces, tener esa claridad ayuda a mantenerse en el camino. De hecho, yo me puse una meta como familia al principio del año. Yo pensé que para este mes de marzo ya estaría como que ya todo listo, ¿no? Pero me doy cuenta que no, pero sin embargo hay progreso. Y también que yo decía, y por eso este libro de verdad me ha gustado mucho porque me ha dado mucha luz. Por ejemplo, mi adolescente, porque siento que para mí ha sido el reto más grande de este momento de mi vida y que como madre tengo un lema que me digo, no me voy a dar por vencida. O sea, no me voy a dar por vencida. Y a veces digo, ay, pero es que de verdad por más que intento y parece que no pasa nada, pero sí pasa. Tal vez que estamos acostumbrados a querer ver los grandes cambios y no, justo lo que decía la lectura de hoy, tenemos que valorar esos pequeños cambios
y también ver lo positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con mi niño, ¿no? Ay, pues vas a hacer uno, dos y tres, o tres cosas, tres, solo tres. Y todavía me decía, tan poquito. Sí, solo tres. Pues es que ni una hacía. O sea, es que ni una. Entonces ya en un momento de la lectura decía la clave de los 5 minutos. Entonces dije, perfecto, yo le voy a pedir a él que de las actividades que tiene que hacer, solo una y solo 5 minutos. Solo 5 minutos. Y de verdad que empecé a implementarlo y sí funciona. Que de hecho hasta me quise pasar de lista, ¿eh? Porque yo reconozco que le dije, nada más 5 minutos le vas a dedicar, pero se pasaron los 5 minutos, ¿no? Dice, mamá, dijiste 5 minutos. Y yo, ay, pero nada más es un poquito más. O sea, bueno, sí, pero nada más hace esto. Y luego me dice, es que tú me agregas cosas. Entonces dije, sabes que voy a respetar eso. Pero por lo menos en su mente, el ver 5 minutos le hizo como mucho más fácil hacerlo. Claro. Y ahí vino la recompensa, ¿no? Me dice, bueno, pero no terminé de lavar el baño. Le digo, pero lo que hiciste ya es algo muy poderoso, porque ya nada más vas a hacer repasos rápidos de 5 minutos diariamente. Y yo te voy a ayudar, que eso fue otra cosa que agregué. Entonces, yo también en el proceso me he dado cuenta que a veces cuando uno no impulsa a una persona a hacer algo es porque ni siquiera uno mismo lo está haciendo, porque se piensa uno que tal vez no es posible. Pero ahora que me he dado cuenta que he hecho pequeños cambios, de verdad que la familia sí los asimila. Entonces, ¿qué me ha enseñado el libro hasta ahorita? Pues a ser paciente, a hacer pequeños avances y que tal vez que se tome el tiempo que se tenga que tomar, pero sin olvidar hacia dónde uno va. Entonces, sí, sí me está ayudando la implementación de los 5 minutos, hasta incluso en uno mismo, ¿no? Porque cuántas veces uno pospone porque piensas que te vas a tardar demasiado en hacer una cosa y la vas dejando. Dices, no, ¿para qué le empiezo? Si aquí no van a ser 5 minutos. Pero si tú dices 5 minutos hoy, 5 minutos mañana, se vuelve un hábito. Y también me recuerda el libro de Hábitos Atómicos que dice que tengamos una mentalidad proactiva, Mm. ¿sabes? Todo el tiempo estás haciendo algo, pero algo pequeño. Pero esas pequeñas acciones suman poderosos cambios. Entonces, bueno, esa es mi reflexión con el tema del elefante. Y por último, mencionar que yo creo que definitivamente que cuando el elefante está decidido, está motivado, aunque el jinete no sepa o no esté de acuerdo, Mm. el elefante, por su grandeza de eso tan grande en su corazón, ese deseo tan grande de querer lograr lo que se propuso, va a buscar el cómo. Entonces, qué lindo es recordar cuál es mi problema. ¿Es lo que no me está dejando avanzar es el jinete o es el elefante? Y a lo mismo con personas. ¿A quién le tengo que hablar? ¿Al jinete o al elefante? Y allanar el camino. Entonces, bueno, esa es mi reflexión de esta semana al día de hoy. Y de verdad, gracias por la lectura, Belén, está buenísima. Ay, me dio mucha risa. Y que como sutilmente, o así lo entendí yo como esposa, comparó al monito con el marido. Hubiera No sido creo más que sea de fácil los poner a un americanos, niño, pero pero bueno. yo lo comparé en mi mente. Ah, está buenísimo, Leti, muchísimas gracias. Lo voy a aplicar eso de los 5 minutos, ahora que lo pones más puntual, cómo puedo lograr eso. Y es algo también en lo que yo tengo que trabajar, ese reconocer las partes chiquitas, porque yo creo que ahí es un manguito para mis hijos, que a veces yo creo que soy como que un poco envidiosa con el mango y no se los quiero dar, pero está padrísimo. Sí, ese buen punto también, el reconocimiento. Eso es de verdad súper, súper poderoso porque como madres como que siempre estamos mirando, y no como madres solamente, ¿no? En cualquier área estamos viendo como el punto negro, pero cómo uno se siente cuando es reconocido, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar, ¿cómo me siento cuando, ay, qué rica quedó la comida? O qué bien se ve esto, ay, mira, hiciste muy bien esto. Y entonces, ¿por qué no darle ese regalo a los demás? Que eso es una tarea que también me puse. Y también, por ejemplo, ¿no? Ay, mira, qué bueno que no sé, que ya no gritas. O sea,
No, es como la parte bonita, ¿no? Oye, me he dado cuenta que estás más armonioso, más amable, más paciente, ¿no? Sí. Como esas pequeñas luces que se quedan en el subconsciente. Así que sí, yo me llevo de tarea el reconocer y el mirar lo positivo en general, ¿no? De todo. Muchas gracias, Leti. ¿Quién más nos quiere comentar sus reflexiones de esta semanita? Yo, yo la verdad es que este libro sí es de mis favoritos porque me parece que es muy valioso cómo podemos buscar cambiar la conducta humana, empezando de nosotros, y ayudar a los otros a cambiarla de diferentes ámbitos, ¿no? O sea, como inteligencia, que es el jinete, ¿no? Cómo le hablas y cómo realmente nuestro ser busca siempre la verdad, busca hacia dónde ir, ¿no? Entonces, cuando somos claros y le decimos a nuestra inteligencia, pues ese es el jinete, a nuestra voluntad, nuestras emociones que están representadas en ese elefante, ¿no? Y la verdad es que también a mí el que me llama muchísimo la atención es allanar el camino, porque estos dos otros conceptos, digamos que antropológicamente o así por la formación siempre se ha escuchado, llámale jinete o elefante, pero inteligencia y voluntad, pues de cierta manera emociones las hemos trabajado, pero pocas veces yo me había enfocado en el camino, en cómo podemos allanar el camino, nuestro camino y el de los demás, porque a veces no es ni el elefante ni el jinete, simplemente son las condiciones. Y puede haber situaciones, como dice el libro, ¿no? Donde a veces juzgamos al otro pensando, ah, es que fulanito es tal cosa o yo soy tal cosa. Y lo que pasa es que el camino y las circunstancias en las que vivimos no nos han permitido llegar a más, ¿no? No nos han permitido ir a más. Les voy a compartir, ahorita se me vino un ejemplo que ayer en la mentoría con Jaime decía una, es que no sé qué hacer, tengo a dos personas que quieren hacer el negocio de doTERRA y ya quieren comenzarlo, ¿no? Pero no tienen ni dinero para poder inscribirse en el kit básico de inscripción. Entonces, decir que sí, pero el mes que entra déjame junto dinero, no sé cuánto, ¿no? Y decía, ¿qué podemos hacer cuando la gente te dice, sí quiero hacer negocio, pero pues no tienen dinero para empezar? Y entonces Jaime contestó y dijo, a ver, te voy a decir, esta respuesta es que tú le tienes que prestar ay, no me acuerdo, dijo, como tu mentalidad. A mí se me la relacioné como que tú le tienes que prestar tu jinete y tu elefante casi un poco a la persona, más tu jinete, ¿no? Porque después el elefante lo moverá ella. Porque una persona que no ha sido capaz de tener, o sea, póngale la inscripción o data son 2,000 pesos, ¿no? En 3 meses juntar 2,000 pesos no habla solamente de que no tiene dinero, sino de su mentalidad de escasez, ¿no? Entonces, cuando una persona te das cuenta de que no, es que no tengo, es que no salgo, es que no sé qué, entonces, ¿cómo está tu mentalidad? ¿No? O sea, entonces, dice, ¿qué le recomiendo hacer? Yo lo que hago es decirles, a ver, de verdad quieres hacer el negocio? Sí. Bueno, entonces no te preocupes. Si todo es, o sea, no se empezó a hacer negocio solo por el dinero, sí, solo por el dinero. Muy bien, ¿estás dispuesta a empezar? Sí, bueno, pues yo te voy a ayudar, pero tienes que hacer lo que yo diga. Ok, muy bien. Entonces, le vas diciendo poco a poco lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces vas a anotar 10 personas de las que más te quieren en el mundo, que estén a menos de 2 horas, y anótalas aquí, ¿no? Y luego le vas ayudando paso a paso, tarea a tarea, ¿no? Justamente ahorita lo relacionaba con eso. No le vas a decir, vas a hacer llamadas y les vas a hablar y les vas a decir y después no sé qué. No, solamente hoy vas a hacer una lista. Enfócate en la gente que más te quiere. ¿Por qué? Porque la gente que más le quiere sí va a apostar por su negocio, ¿sabes? O sea, se va a comprometer con ella. ¿Y qué va a tener? Un mango. La recompensa de que va a tener compras, inscripciones, no sé qué. Entonces, hacemos tareas pequeñas ayudando a los otros. A veces queremos que el otro lo haga. Es que la verdad es que la gente no quiere trabajar. Y a veces pensamos y juzgamos en lo que sea. O sea, yo lo he escuchado hasta acá en México de señoras de servicio, ¿no? Es que no, ya la gente no quiere trabajar. O sea, cualquier cosa. Ahorita se me vino eso, pero cualquier cosa. No es que no, la gente no quiere trabajar. No es que tal vez sí quiere trabajar, pero no hemos allanado los caminos para presentarles el trabajo ideal para esas personas, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía Jaime es, luego les hablamos, ¿no? Les dices, háblale, y luego las invitas a tu casa, yo voy y te ayudo, damos la clase, no sé qué. Entonces la gente se inscribe y con eso que se inscribió, con eso ya pagas tu primera inscripción y te salió gratis.
Y ya, y de ahí lo que tienes que hacer es replicarlo poquito y sencillo. También decía, no es que en la vida no hay que hacer, la vida no es fácil. O sea, en cuanto, ay, qué facilito, ya me duermo y amanezco con dinero en... No, sino hay que hacer las cosas sencillas, pero que sean sencillas no significa que sea fácil. Es sencillo es que el niño meta todos los días, si les enseñara, bueno, mi estudio no está tan malo hoy, pero ¿no? No, no soy yo. Bueno, whatever. O sea, que los niños todos los días pongan la hoja, es que estoy aquí en tarea, en el bote de basura, ¿no? Y aquí hay como un caminito de 3 hojitas, así chiquitas de que recortaron, y es sencillo, o sea, es sencillo poner una hoja en el bote de basura, pero no es fácil, ¿saben? O sea, implica el pararte, dejar de hacer la tarea y no sé cuánto. Entonces, hay que hacer que esas tareas sencillas, irlas dando poco a poco y que cada poco a poco que van dando un paso, vayamos, el mismo paso vaya reforzando, porque luego también creo que el generar externamente recompensas o castigos que no son propios del acto, no es tan duradero el cambio, ¿no? Entonces, si a mí me gusta mucho, en mi casa no hay castigos, ¿no? Hay consecuencias de lo que hacen. Entonces, si tiraste, pues recoge, ¿no? O sea, si rompiste, pues lo repones, ¿no? Entonces, el otro día Andrés le rompió el arco a su hermano y entonces ya llega todo, bueno, nos escribió una carta así de que mamá, no sé qué, yo estaba toda preocupada, yo, ¿qué hizo? Es que estuve muy apenada porque le rompió el arco que ama a su hermano, ¿no? Pero ya vi en Amazon, ¿no? Cuesta tanto, tengo tantos ahorros, ahí está, ¿no? Entonces, solucionado, listo, gracias, hijo, ya sabía la liga, me dio sus ahorros, lo compré, listo, ¿no? Su consecuencia le costó, sí, eran sus ahorros que tenía de Navidad que le habían dado de regalo, o sea, no es que dijo, ay, me sobra dinero, no, o sea, se quedó como con 100 pesos y ya, ¿no? Pues sí, pero es su consecuencia. Y creo que eso, el que vayamos formando a las personas en que tus actos te vayan dando tus propios resultados positivos, te ayuda, ¿no? Entonces, eh, ahí, fíjense que todo esto que está basado, este libro está basado en la terapia cognitiva conductual que justamente es en esto, ¿no? En ir ofreciendo una recompensa o un castigo, ¿no? Y hay unos castigos positivos o negativos. Es decir, hay un castigo negativo cuando alguien hace algo que no quieres que haga, le das algo insatisfactorio, ¿no? Pero también cuando alguien hace un castigo positivo es igual, cuando alguien hace algo que no quieres, le quitas algo que le gusta. Bueno, ya, whatever. El chiste es de que está basado en esta terapia. Y una de las cosas que se ha reconocido en la terapia cognitiva conductual es que los cambios duran más cuando te enfocas en recompensas, cuando te enfocas en castigos. Cuando vas a poner una consecuencia negativa, tiene que ser rápida en el momento, o sea, que se dé cuenta la persona ahí, ¿no? Esos son las, digamos, la consecuencia negativa que es más eficaz. Si tú te esperas a que, no sé qué pasó y a los 3 días le dices, no vale nada para el cerebro. O sea, tiene que ser inmediata cuando la recompensa es negativa para que funcione, si no, no funciona. Y las positivas sí pueden ser de más duración, aunque siempre es mejor que después de la conducta se refuerce o se inhiba, pero siempre las conductas que son guiadas o moduladas por una recompensa tienen más duración. Y a veces la recompensa puede ser, o sea, no hay que buscar tampoco grandes recompensas, porque a veces estamos pensando, ay, sí, le voy a decir que me lo llevo al zoológico. No, o sea, con que le des un abrazo, lo mires a los ojos y le digas, estoy muy orgullosa de ti, es suficiente. No se espera más, ¿no? O sea, que también eso creo que es muy importante. Y luego, aquí quiero hacer otra reflexión sobre el comentario de Leti, que decía de cómo no, a veces no vemos los cambios que quisiéramos, ¿no? Y pasan, no solo meses, sino pasan años y uno dice, siguen dejando esto así, ¿no? O ya lo habías logrado con un hijo y vuelves al otro y luego el otro se contagia al otro y dices, ¿qué pasó? ¿No? O uno mismo, ¿no? O sea, agarras tu rutina de la mañana, ya vas muy bien y luego de repente, ¡ay! Otra vez la dejas y vuelves a empezarla, ¿no? Y justo, o sea, una de las cosas que creo es que eso, ¿no? Hay que buscar progreso, no perfección, que es una cosa que ponía, pero la otra es, y esto lo voy a, discúlpeme, pero la voy a relacionar con otro libro que estoy leyendo, es un libro espiritual, se llama Si supieran el don de Dios, de Jack Phillip, que ese actor, wow, o sea, quien le guste la parte espiritual se lo recomiendo muchísimo, se llama Jack Phillip. Y entonces él dice que lo que pasa es que no nos vemos con los ojos
nosotros no nos vemos con los ojos de Dios, que si nosotros nos viéramos cómo nos ve Dios, nos trataríamos diferente y trataríamos diferentes a los demás. Y hace una reflexión, o sea, ese capítulo de vernos con los ojos de Dios, bueno, hace muchas reflexiones de la mirada de Dios, ¿no? De cómo cuando Jesús vio a no sé quién, lo amó, cuando Jesús vio a Mateo, le llamó y lo convirtió, cuando no sé qué, ¿no? Y entonces hace una reflexión sobre un escrito de Santa Teresita de Jesús que me encanta. Bueno, no se lo voy a leer, más o menos no lo sé. Que dice que ella ya llevaba 7 años en el convento, entró muy chiquita al convento, como de 15 años, pero ya había pasado 7 años y ella siempre se dormía en la oración, ¿no? Y, y entonces dice, es que es muy hermoso como escribe Santa Teresita. No sé si alguna vez lo han leído a Santa Teresita, pero de verdad vale la pena leerlo, simplemente sus escritos, porque son muy amorosos. Y dice, déjenme, sí se los voy a leer, porque si no, eh, no voy a ser tan... Es que es muy bonita. Ya voy encontrando ese parrafito. Miren, dice aquí. Verdaderamente estoy lejos de ser una santa. Nada más que esto es ya una prueba. Debería estar desolada por dormir después de 7 años durante mis oraciones y acciones de gracia. Pues bien, no lo estoy. ¿Ven? O sea, yo sí estaría de, ay, ¿cómo me estoy durmiendo? O sea, lo que quieran. Imagínate que, o sea, tu profesión es ser monja, pues reza, ¿no? Pero tu profesión es, no sé, ser doctora y te equivocaste en tal cosa, o eres contadora y te salen mal los números de repente, y uno dice, 7 años haciendo esto y no me sale, ¿no? Dice, pues bien, no lo estoy. Pienso que los niños pequeños agradan a sus padres tanto cuando duermen como cuando están despiertos. Pienso que para hacer operaciones los médicos duermen a sus enfermos. En fin, pienso que el Señor ve nuestra fragilidad, que se acuerda de que no somos más que polvo. Y me encantó, ¿no? O sea, podemos ver nuestra vida. Ella lo veía ese momento a los ojos de Dios y pues me duermo como Dios que me opere y me mejore el alma, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? O sea, las cosas que nos pueden pasar, aún aquellas que son negativas, pudiéramos decir, le podemos verlas con otros ojos, pero lo podemos ver cuando salimos de vernos a nosotros mismos y nuestro ego, ¿no? Que nos hace, a veces nos pone el pie a nosotros mismos. Entonces digo, ay, no puedo, es que ya otra vez lo hice mal, es que nunca lo voy a lograr, es que no sé qué, y nos reforzamos negativamente. Si nos viéramos con esa misericordia y decir, pues sí, claro, o sea, me voy a equivocar 50.000 veces, es lógico, o sea, no soy perfecta, estoy trabajando y cada vez intento ser mejor mamá y cada vez intento compartir mejor esto y cada vez esto, pero, ¿sabes? Simplemente no es rendirme y decir, claro, soy una facha de mujer, bye, ya, no hay solución para mí, no, sino para no alarmarnos de nuestras fragilidades y no alarmarnos de las fragilidades del otro. Pues claro que se va a equivocar, claro que a veces no nos va a salir bien las cosas. Entonces, eso, y hay otra frase que también justo leí el fin de semana de, perdón que saque mis reflexiones, es que me fui de retiro el fin de semana, vengo muy inspirada. Pero otra frase que decía el Papa Francisco hace poquito, que decía que los cristianos, y yo sé que no, esta no es una reflexión para, o sea, no lo quiero meter como tema religioso, simplemente es compartir, las que son cristianas les puede funcionar, a las que no, póngale el universo a Dios como quiera, ¿vale? Eh, pero decía que los cristianos, que a él no le gusta la palabra de optimismo, porque cree que se queda corta, y los cristianos no somos optimistas, ¿no? Entonces nosotros vivimos con esperanza. O sea, no solamente vemos la situación como, esto es mi interpretación, es como ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? O sea, un negativo lo ve medio vacío, un positivo lo ve medio lleno, y alguien que confía en ese ser superior sabe que se va a llenar. O sea, no solamente lo ve medio lleno, sino ya lo está viendo lleno porque confía que hay alguien que le va a llenar de felicidad y su momento y la situación y va a llegar más allá. O sea, no nos quedamos nada más en esta interpretación, sino que estamos confiados en quién hemos puesto nuestra confianza, ¿sabes? Yo en el Dios en el que creo es un Dios que es todo amor, ¿no? Es que es todo listo para darnos. Y entonces así puedo vivir con esperanza y así puedo también tener esperanza que un día voy a mejorar, que un día voy a ser mejor mamá, que un día lo que sea, porque Él va a estar para subsanar donde yo no llego, donde mi vaso se va a quedar medio vacío, Él va a llenar lo demás. Y por último, solamente quería comentar, bueno, tengo dos cosas. Una sobre
cuando estás viviendo con todos los demás y cómo nos mimetizamos con otros, en nuestro cerebro hay unas cosas, unas neuronas específicas que se llaman neuronas espejo. Y entonces eso hace que reaccionemos a los demás. Si tú llegas y bostezas, ¿a quién se le antojó bostezar, no? O si ves ¿no? Es la neurona espejo la que te hace bostezar. Si tú ves a alguien riendo, aunque yo lo he hecho, o sea, tengo un vecino que es sus cara dura así, que a veces me voy a caminar y lo veo pasando en el circuito de caminar y siempre va, o sea, imagínense su actitud, va con un palo por si alguien se le acerca a su perrito, tiene un perrito esos así que son como muy fiu fiu, y si por si a otro perro se le acerca, va con un bat en la mano así, pero listo de lucha con el otro, su perro, y cara de, no te me acerques, ¿no? Entonces, no sé qué tanto le relaja caminar, pero yo cada vez que lo veo, a propósito, sonrío. O sea, sonrío más de lo que sonrío, ¿no? Entonces, oye, así, a la tercera vuelta, cuando paso me sonríe. O sea, indudablemente. Entonces, a veces no usamos nuestra capacidad que tenemos también de dar alegría a los otros, ¿no? Con nuestras neuronas espejo o de generar el ambiente que tú quieras, ¿no? Pero creo que es bueno saber que también en la medida en que nosotros modelemos, o sea, yo a veces me veo como se espera Lucía, mi hija, es como yo me desespero, o sea, como manda ella, es como yo manda, ¿no? O sea, le modelé y me imita. Entonces cuando la veo así digo, ah, ya sé por qué le hace así, ¿no? Entonces, bueno, eso de las neuronas espejo. Y la última cosa nada más que creo que es muy importante es que nos pongamos objetivos, objetivos de cambio de nosotros, objetivos de cambio de nuestra familia, de quien quieras cambiar, hacia donde quieras ir, pero que sean específicos, concretos y no nos vayamos a intentar cambiar más. Creo que valdría la pena decir, a ver, con todo lo que hemos aprendido, voy a empezar a trabajar una cosa. Ya que desarrollas la estrategia de cómo mover el jinete, el elefante, el camino, pues puedes ir a más. Pero ahorita una cosa, a ver, ¿cómo le hablo al jinete? ¿Cómo le hablo al elefante? ¿Cómo llano el camino? En esto. Ya que lo dominas, vas por otra. Y así creo que podríamos ir empezando a cambiar de actitud. Y muchas gracias por escucharme. Ay, qué hermoso, Flor, muchas gracias. Sí, creo que hay momentos que queremos buscar la certeza de que algo esté pasando, queremos verlo así, y muchas veces con la fe, ¿no? Con la confianza de que va pasando algo, nos podría ir llenando, ¿no? Como las pilas que vas viendo que se va recargando y que se va sumando, pues nos podría regocijar el punto de, pues ahí vamos, o sea, mientras no soltemos el camino, ahí vamos. Y eso está muy padre porque no todos tenemos ni las mismas situaciones ni el mismo contexto en el que vivimos. Entonces, si le podemos ayudar, eso está muy padre. Porque mientras tú decías lo que te decía Jaime, yo pensaba, pero qué importante es que yo sepa que la persona también quiere hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor si ella ni siquiera lo quiere hacer y yo me estoy imaginando que lo quiere hacer, pues no. Porque si se fijan en los hospitales había estadísticas, ¿no? Que si esto y que si lo otro, entonces ya implementaban el plan. O sea, como que sí hay antes el de, sí, muchos, los pataki para meter en, en Mumbai, pues decía, sí es que la gente reprueba la acción, o sea, sí se sabía que había un cambio por hacer, porque también estar, no es la parte negativa, pero me pasa a mí que veo en las personas esperanza de algo que ellas en ese momento no quieren. Entonces, también ahí el error es mío, porque quizá ni me he permitido, ni le he permitido a la persona que me exprese si es lo que ella quiere. ¿No? O como mi hijo, ¿y por qué tú crees que yo voy a querer hacer eso, no? O sea, no me acuerdo qué idea yo le daba a mi hijo y que le dijo a mi esposo, bueno, ¿tú qué quieres vender? O sea, ¿qué te gusta a ti? Algo que a ti te guste. Dije, sí es cierto, o sea, la acción es que él logre vender algo, pero sí algo que a él le guste, no lo que yo quiera que venda, porque yo en mi afán de que él le pusiera play y hacer esto, yo intentaba, pero no estaba allanando el camino, entonces a lo mejor también podría ser una parte de allanar el camino. ¿Alguien más quiere comentar? Yo nada más para despedirme porque ya van a ser las 9 y más que comentarios hoy, mi corazón hoy está como rebosante de agradecimiento con todas,
con Bere porque nos dio una maravillosa lectura toda esta semana que estuvo increíble. De verdad nos transportas, de verdad nos haces reír contigo, aunque tú no nos veías en el Facebook, pero estábamos riendo contigo, estábamos disfrutando la lectura. Entonces, bueno, yo te agradezco infinitamente esta semana que te hayas dado el tiempo de compartir con nosotros. El resumen de Rosy, que siempre me encantan, porque me ayuda a recapitular cosas de la semana que ahorita a lo mejor el jueves ya no me acuerdo, ¿no? Porque no las anoté, porque se me fueron, por lo que sea. Entonces, infinitas gracias, Rosy, por siempre esos resúmenes que nos das y que nos llevan a aterrizar muchas cosas que se nos pudieron perder en el camino de la semana. Y bueno, con Leti y con Flor hoy sí estoy rayadísima porque nos ayudaron a aterrizar esas ideas que a veces como que sí las entendemos, pero necesitamos todavía un elefante que nos lleve a encontrar la motivación o el punto exacto de cada idea. Y hoy sus comentarios, chicas, de verdad fue extraordinario, hasta de verdad me siento rebosante de haberme, hoy no me iba a quedar porque no podía, pero dije, no, aunque no haga comentarios hoy, pero sí necesito escucharlas porque me llevan a ese punto exacto donde revienta como palomita la idea del libro. Entonces, una es cómo te lo menciona el autor, pero que alguien tu par, tu amiga que te conoce, que te ve, que además estamos viviendo un proceso parecido, que los hijos, que los adolescentes. Entonces, eso es como ya la cereza del pastel. Dije, no, ya me iba a ir, me iba a despedir en el chat, pero la empecé a oír a Leti. Dije, no me puedo ir hasta que acabe Leti. Pero luego siguió Flor. Dije, no me puedo ir hasta que acabe Flor. Entonces, gracias por esto. Hoy, de verdad, este libro y estos comentarios suyos me llevan ancha para este día que enfrenta algunos retos, pero yo sé que voy súper bien armada con mi jinete bien enfocado y con mi elefante bien puesto, con muchos mangos en la caja. Ahorita Sebastián, que escuchó la lectura, dice, mamá, diles que yo necesito como 27 cajas de mangos. Digo, pero mi vida, tú tienes una capacidad para generarte esos mangos en tu vida, que bueno, ya quisiera yo. Entonces, gracias de verdad, chicas, a todas por estar aquí, darse el tiempo y sobre todo por compartir su sabiduría y sus experiencias de vida. De verdad, gracias. Las quiero, Chihuahua. No, ya, Liz, eres un amor, como siempre. Bueno, pues yo algo que se me quedó muy marcado, no sé si a las 9 terminamos o sí doy mi comentario, ¿cómo es el Sí, a onda? las 9 terminamos, pero vamos. Gracias. Se me quedó muy grabado la parte de cómo las grandes masas o las mentes que están arriba de todo, porque yo soy media conspiranoica, nos manipulan. O sea, qué miedo, porque pues que eso se hizo en Estados Unidos, pero también en México se hizo lo del conductor designado. Y cómo ahora, o sea, tener mucho cuidado en qué dejo o estar muy al pendiente de qué dejo escuchar a mis hijos y qué escucho yo porque me puedo estar automanipulando sin darme cuenta. O sea, yo le digo a mi hijo que quizá por mi historia de vida siempre evalúo, o sea, no es personal, pero siempre evalúo, mamá, es que, y a lo mejor no lo tendría que hacer tanto con ellos porque es que dice fulanito, ¿qué tal? Y cosas que quizá un adolescente a la edad de mi hijo mayor o un niño de 9 años se cuentan que yo, pero ¿cómo sabes? O sea, no como para que se enfrente a lo que dice el niño, si es verdad o no, pero para que evalúe que no podemos creer todo lo que los demás nos dicen y tener irles como ampliando ese criterio de, no, está bien lo que él diga y todos podemos decir lo que cada uno quiera, pero evalúa tú, o sea, ponte a pensar, sí es cierto, o sea, ¿cuánto nos podrían estar manipulando? Y ahora cada vez más, porque ahora con las redes a todo le mete, antes podías ver un comercial o un episodio de algo y te quedabas ahí 10 minutos, decías, qué interesante la psicóloga, bueno, a mí que me gustan esos temas, lo que está diciendo el coach fulanito, y ahora comercial tras comercial tras comercial, entonces, ¿cómo ir así como caballo, ¿no? Así, para ir a tu objetivo, porque ya no es suficiente con que allanarte tu propio camino, pero ya no es suficiente con lo que entre tu jinete, entre lo que te bombardean, o sea, como dijo Rosy, qué miedo, o sea, qué impresión de todo lo que nos pueden estar manipulando y que nosotros seguir como dice Leti, o sea, mi meta es esto, o sea, enfocarnos nosotros mismos, nuestras familias, en las diferentes áreas que cada una tenemos
y qué es lo que yo quiero ver, qué es lo que tal cosa, ¿no? Me dice Rodrigo, oye, es que ¿por qué no nos dejas ver tal serie de un ingeniero que veían en YouTube? Y le digo, mira, hijo, YouTube es pues una cosa muy buena, pero para el criterio de tu hermano de 9 años es una porquería, porque yo no sé, si yo no estoy sentada junto a ustedes en ese momento, aunque sea que ustedes van a ver algo bueno, puede lanzarse una tontería, aunque yo les tenga el parental, o el cuidado y todas esas cosas, o sea, yo no puedo permitir que ustedes estén expuestos a eso. Él ya tiene 13 y claro que es como se dice, es vulnerable y lo que sea, pero le digo, no, mi amor, por esto. Y quizá mi jinete, y Flora el otro día en el camino me ayudó a explicárselo porque los amo, porque son mi tesoro. Se ha implementado también mucho el amor, porque yo soy de, mi jinete muy intenso. Entonces el elefante de, mi amor, yo los amo, o sea, no quiero que se contamine tu hermano tan chiquito. Quizá tú sí le alcanzas a poner el stop, pero a lo mejor él se impresiona de cosas que uno no sabe. Ese es un punto. Y el otro lo de los médicos, o sea, como yo lo viví en carne allá en el hospital, qué cosa tan ruda, o sea, nos podemos quejar en México, porque quizá hay de otros lados, de las instituciones y que el seguro y todo, pero qué mal, o sea, ¿cómo los pueden tener en condiciones tan infrahumanas y cómo es posible que se permita que, así como el maestro ahora, el médico, ay, es que es tal y lo vamos a demandar pero no sabe la gente cómo están de desvelados, cómo la han pasado, cómo los traen y hasta hay historias que yo contaba de en la Ciudad de México, las residencias que son horrendas, o sea, es que no sabes, su urología es, o sea, hasta hay como, ¿cómo se le llama? Como escuelas, pues sí, escuelas de ciertas especialidades que saben que son así como si fuera una carnicería, cosas muy rudas. Y al final lo que leí en algún punto que decía, necesitamos a alguien con poder, pero que en verdad quiera ver eso, porque ellos, pues ellos qué, ellos son estudiantes, los de arriba, los médicos que están de base les tocó lo mismo, y entonces es una serie de seguir haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin este criterio, sin este autocriterio de pues es que no está bien, o sea, claro que le va a poner otra cosa. Yo le decía a las personas cuando iba a tomarles muestra, tráigase una libretita y anoten, soy Berenice, vine a ver a mi familiar, le pusieron tal y tal y tal acá ahora, y pues a la enfermera que le permita, pregúntele qué es lo que le pidieron para que, o sea, que la persona pudiera saber qué le están dando, porque muchas veces los errores médicos son porque están súper desvelados, porque no pasaron las hojas completas, porque algo se les atoró, pero el paciente, digo, bueno, me dice en mí, usted porque lo sabe, porque tiene una idea de medicina, pero la gente que no, y sí, o sea, qué difícil y qué frustrante situación, y que en qué podría yo sumar, ¿no? O sea, que sí pues me acordé, ¿no? Y qué difícil, o sea, qué difícil. Y de emocionante, pues eso, o sea, que qué bonito, así como nos pueden estar incepcionando muchas cosas en el cerebro y en nuestros comportamientos, qué padre que esas campañas como las del conductor designado, como la de los pataquis, que hay gente que sí quiere y que en base a eso, hoy les vengo con la recomendación de la serie Adolescencia. Dice, hay niños hay mujeres, mamás aquí, papás, que nos van a ver que tienen hijos chiquitos, pero pues que qué bueno que hay personas como este director o la persona que creó la serie, que se las recomiendo, que está muy dura y que nos va a abrir los ojos a lo mejor como el libro ahora, ¿no? De alguien que sí vio un problema repetitivo y que creó algo para que yo aprendí un chorro de cosas. Entonces, eso se me hizo bueno, parecido a lo de Pataki, crear una cultura donde los papás nos podamos dar cuenta de lo que hay y que sí hay gente buena. O sea, que en eso digo, pues no todo está tan mal. O sea, hay gente que sí nos quiere ayudar y que sí nos quiere subir a un nivel de, dense cuenta, hey, reaccionen, papás, esto está pasando. Y que no es que nos alarmemos, sino que nos pongamos las pilas como aquí. ¿Qué vamos a hacer? Me gustó muchísimo lo de Leti, no voy a desistir, o sea, voy a mantenerme poco a poquito, seguir ahí, y que la persistencia nos va a llevar a que algo ellos logren, ¿no? Vamos a ver qué comentan. Oye, Bere, ¿esa serie de adolescencia es como para adultos o para adolescentes también?
¿Qué crees? No, Que no le adultos, chequé, creo, ¿no? no le chequé, no pasa ninguna situación. Bueno, a lo mejor un adolescente. A mi hijo no se lo pondría, se ve en un video cuando la está, bueno, ya sabe, no es ningún mito, en todos lados está. El problema desde el inicio es que el chico mata a una jovencita. Se ve eso, pero como en un video, como si estuviéramos sentados aquí y lo ve en un video. Yo prefiero que la veas tú primero con tu esposo y tú tomes como la decisión. Yo no se la pondría a mi hijo porque la quiero analizar mucho, la quiero ver, nada más con el tiempo, conforme vaya creciendo, ir aprendiendo yo más de este lenguaje, porque yo decía, es que se ponen siglas y se ponen cosas en el chat y pues ya te ibas a YouTube a ver qué, porque yo le reviso el celular a mi hijo y solo tiene como el WhatsApp, pero pues con eso es suficiente, o sea, es un mundo. Y entonces ahora darme cuenta del incel, de la manósfera, de un buen de términos que yo decía, ¿en dónde vivo? O sea, se supone que estamos como madres que hacemos este negocio en las redes y no estamos, o sea, no, es otro subnivel, es algo, wow, o sea, sí me explotó la cabeza de tanta cosa que no sé y me sentí muy vulnerable al cómo voy a cuidar a mis hijos, pero al mismo tiempo de me tengo que poner las pilas en lo que yo vi en la pantalla y en esa serie que pudiera yo estar flaqueando o que no me había dado cuenta y que ahí está. O sea, que ahí está y que veo un análisis que sale de otra cosa y digo, qué impresión, o sea, Muchas gracias. lo que dices, Flor, de la ONU y el Banco Mundial tienen ideologías que buscan manejar la sociedad para objetivos económicos y sociales. Sí, sí, mi prima trabaja en la Organización Mundial de la Salud y sí dice cosas que uno no se entera. Yo siento que solo pocas mentes mueven el mundo, pero nosotros tenemos nuestro criterio y podemos mover a lo que estamos alrededor de eso, de qué es lo que yo intento decirles a mis hijos, hey, no creas todo, o sea, siempre duda, investiga, ve tu parte. Y pues bueno, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por sus comentarios porque pues me llenan el alma y me llenan esta semana. Las quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Ahí estaremos viendo. Gracias, chicas. Gracias, bonito día. Bye bye. Gracias a todas.